es toda clase de impureza, ¿verdad? Versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿verdad? Despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, ¿verdad? Antes que viniéramos al Señor, era el viejo hombre, nuestra vieja manera de vivir, vivíamos hacia el pecado, ¿verdad? Y cuando Cristo nos rescató, pues ya vivimos conforme al nuevo hombre, ¿verdad? Dice, cuando el apóstol Pablo vio a Pedro actuar en contra del Evangelio, en Gálatas 2, del 11 al 14, dice, lo confrontó cara a cara y lo llamó a cuenta. Pablo redarguyó a Pedro por su hipocresía y por haber hecho que Bernabé y otros fueran arrastrados por la hipocresía. En el Antiguo Testamento tenemos el encuentro entre el rey David y el profeta Natán, ¿verdad? Si lo ha leído eso, ¿verdad? Que le aconteció al rey David, ¿verdad? Segundo de Samuel, capítulo 12, versículos del 7 al 9. En ese caso el profeta le denunció por haber planificado la muerte de Urías y haber escondido su adulterio con Betsabé, ¿verdad? Urías era el esposo de Betsabé, ¿verdad? Dice, estos ejemplos de Pedro y David son conocidos y nos preguntamos, ¿solo las personas prominentes necesitan ese tratamiento? La realidad es que todos necesitamos hermanos que estén dispuestos a llamarnos la atención por nuestra conducta, ¿verdad? Cuando pone en duda la verdad del Evangelio, dice Pablo, amonesta a los hermanos para que desechen la vieja manera de vivir, versículo 17. Esto es imperativo, pues la vida anterior está opuesta al Evangelio en todo sentido. El incrédulo tiene el entendimiento entenebrecido por la vanidad de su mente. La vida sin Cristo refleja la dureza del corazón. Versículo 18 dice, manifiesta en cometer con avidez toda clase de impureza. Versículo 19. Nota que Pablo no comienza enumerando una lista de pecados, pues no quiere dar la impresión de que la vida cristiana consiste en cumplir un grupo de leyes morales. Pablo pone ante ellos la vida en Cristo, versículos del 20 al 21. Notemos que tampoco enumera las prácticas de la santidad. Al menos al principio, pues no es necesario. La vida en Cristo no consiste en dejar ciertas prácticas. Cuando uno manifiesta el fruto del Espíritu, no satisface los deseos de la carne, ¿verdad? Si anda en el Espíritu. Gálatas 5, del versículo 16 al 25. Y llegamos a la pregunta número 2. ¿Hay alguien a quien respetas, que pueda rendirle cuentas por su comportamiento? ¿Algún hermano que te ayudó a crecer en la vida espiritual y que te puede ayudar en ciertas circunstancias? Si le da vuelta su hoja en la página 108, está la idea central, dice, necesitamos el ánimo de otros y ellos necesitan el nuestro. Es la idea central. Dice, Pablo los amonesta a que permanezcan fieles a lo que han aprendido de Jesús. Esto no significa que los hermanos de Éfeso hubieran sido discípulos de Jesús mientras él vivía. El apóstol Pablo era un emisario de Jesús y por lo tanto había recibido el Evangelio, la doctrina sana y el ejemplo de parte de él y sus colaboradores en la misión. Pablo era un fiel comunicador de Cristo y en una de sus otras cartas dice, hermanos, ser imitadores de mí
y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Filipenses 3:17 y primera de Tesalonicenses 1, capítulo 1, versículo 6. Dice, Pablo amonesta a los fieles de Éfeso diciendo, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Versículo 22. Cristo espera que la iglesia se guarde a sí misma, llamando a hermanos a cuentas cuando anden en error. En Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17 y en Santiago capítulo 5, versículos del 19 al 20. Cuando hacemos esto, nuestra motivación debe ser por amor al hermano, para ayudarlo, y no como una alguacil legalista. La otra porción de la escritura en Efesios capítulo 4, versículos del 23 al 28, otra porción de la escritura nos dice así la palabra de nuestro Dios, y el versículo 23 nos dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Versículo 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Versículo 26 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Versículo 27, ni deis lugar al diablo. Versículo 28, y el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con él que padece necesidad. Si tiene más que el otro hermano, pues dele. Porque Dios lo está bendiciendo y usted le sobra. En este pasaje Pablo sigue animando a los creyentes a adoptar el nuevo estilo de vida en Cristo. Todo comienza con la renovación de la mente, la manera de pensar. Versículo 23, Romanos capítulo 12, versículo 2 y primera de Corintios capítulo 2, versículo 16 y en Colosenses capítulo 1, versículo 21 al 22. El cristiano debe estar vestido del nuevo hombre. Cuando Cristo nos rescató, nos redimió. Versículo 24 dice, a veces el cristiano piensa que esto solo envuelve un cambio de actitud y quizás algunas costumbres, pero es mucho más. En 2 Corintios, hablando de esta nueva realidad, Pablo dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? Como éramos antes de conocer al Señor, ahora de venir a los pies del Señor ya, y la guianza de la palabra de nuestro Dios es la que es el manual de cómo debemos vivir. En 2 Corintios capítulo 5, versículos del 16 al 17. Dice, como vemos, la nueva criatura no solo piensa de sí de manera diferente, también piensa del inconverso de manera diferente. Quizás antes se identificaba con las amistades, pero ahora percibe la bancarrota espiritual de su vida. Este cambio radical también afecta la manera en que pensamos de Cristo. Y en la página 109 viene, dice, ayudándonos los unos a los otros, ¿verdad? Tiene unos 10 puntos ahí, dice, la Biblia demuestra que el ser humano no puede existir a solas. Incluso Adán, en su perfección, necesitaba una ayuda idónea. Génesis 2:18, cuando Dios le puso sueño y de la costilla hizo a Eva. Dice, considera las necesidades enumeradas adelante y ora para ver si puedes animar a alguien en tu
iglesia, en tu comunidad o en tu familia, donde estés. 1, dice, son 10. Ayudando a alguien que está teniendo dificultades con una materia escolar que conoces bien y puedes enseñar. Ayudar en esa manera. 2, llevando a una persona en tu automóvil a sus entrevistas, sea doctor, o si está en la escuela o algo, o si busca trabajo, ¿verdad? Mientras la persona resuelve su problema de transportación. 3, ayudando financieramente a alguien que está pasando por una mala situación económica. A veces usted tiene y la otra hermano o otra persona no tiene. 4, visitando a un anciano que no tiene familia o que ha sido abandonado por la familia. Las personas grandes las abandonan, ¿verdad? Ayudar. 5, sirviendo como intérprete para traducirles a personas que no entienden inglés y necesitan comunicarse con agencias de la ciudad o del estado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ayudar. Si usted sabe inglés, ayude al otro que no entiende, ¿verdad? 6, orando por personas que están pasando por una crisis familiar, cual sea el problema familiar, ¿verdad? Ayude. 7, participando en una misión, ayudando a médicos o a dentistas cristianos a dar tratamiento a personas necesitadas, ¿verdad? Doctores o del área así, para tratar a dentistas que dan su tiempo, ¿verdad? Para ayudar a personas cristianas que van a África, a muchos lugares, ¿verdad? Y que así comparten la buena nueva de salvación en Cristo Jesús. Y 8, ayudando en ministerios sociales que ofrecen comida y ropa a los indigentes y a personas que no tienen un hogar estable. Ayudar ahí. 9, ofreciéndote para ayudar en el cuidado de los niños durante los servicios de la iglesia. Si usted puede, pues hágalo. 10, o hacerlo, estableciendo y manteniendo un ministerio de benevolencia en tu iglesia. Importante, recuerda, no debemos actuar simplemente por impulso humano o emoción. Pide que Dios te guíe en tu decisión. Siempre ser guiado por el Señor, ¿verdad? Por su Espíritu Santo. Fuimos sellados cuando recibimos a Cristo Jesús. Y luego en Santiago 2, versículo 14 al 18, ahí nos lo muestra, hermano. Y a todos los que nos escuchan, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: ir en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Usted más le dice palabras, pero no se muestra la acción, ¿verdad? No están las obras ahí. O sea, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Usted cuando viene al Señor, usted pone su fe en el Señor, y las obras pues dicen en lo que usted ha creído, ¿verdad? Que usted le está sirviendo al Señor. ¿Cuándo me vieron desnudo? ¿Cuándo me vieron hambriento o sediento? ¿Verdad? ¿Cuándo me vieron? O en la cárcel, cuando usted lo hace a uno de esos necesitados. En la página 110, ahí está la idea central nuevamente, dice: necesitamos el ánimo de otros y ellos necesitan el nuestro, ¿verdad? Unos a otros nos necesitamos. Dice: el incrédulo tiene una caricatura estereotípica de Jesús, una persona que no ha aceptado al Señor, ¿verdad? Como un buen hombre que hizo el bien y lo crucificaron injustamente, pero no piensa en su sacrificio expiatorio por sus pecados, y que del cristiano inmaduro. Tristemente para muchos, Jesús es quien vivió y murió por sus pecados,
pero no lo ven como una realidad. En cambio, el creyente maduro vive bajo la vista del Cristo glorificado, que reina en gloria, y esto lo cambia todo. Las 7 iglesias de Apocalipsis están orientadas hacia el Cristo glorificado. Apocalipsis capítulo 2 y hasta el capítulo 3. En los 4 evangelios tenemos la demostración de lo que Jesús hizo por nosotros. Mateo, Marcos y Lucas, Juan. En las epístolas tenemos el desafío de vivir en conformidad con el Cristo que reina y nos llama a cuentas. Solo estos cambios hace posible lo que Pablo espera de los creyentes. Y hay 4 puntos, dice, reconociendo que Jesús reina y cambia la manera de tratarnos mutuamente, unos a los otros, en el versículo 25. Segundo punto, dice, reconociendo que Jesús reina y elimina la ira y el enojo entre nosotros, versículo 26. Tercer punto, dice, reconociendo que Jesús reina y le rehúsa dar lugar al enemigo, no abrir la puerta al enemigo, versículo 27. Cuarto punto, dice, reconociendo que Jesús reina y cambia a la persona en beneficio para otros. Vamos a ayudar a otros, versículo 28. Debemos vivir en una nueva vida en Cristo. Y llegamos a la pregunta número 3. ¿Cómo cambia tu perspectiva al saber que Cristo reina con autoridad sobre tu vida? Todo lo que hagamos, lo hagamos por amor al Señor, ¿verdad? Todo lo que usted haga en su trabajo, en su casa, hágalo como si lo hiciera para el Señor. Esa es la perspectiva que debemos tomar. Y en Efesios capítulo 4, la tercera porción de la escritura, versículo 29 al 32, dice el versículo 29, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, para el crecimiento, ¿verdad? A fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Nos fuimos redimidos, alcanzados por el Señor, ¿verdad? 31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y el 32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En la oración modelo también, perdona como nosotros también perdonamos a nuestros deudores, ¿verdad? Dice, hay fuerzas potentes que el ser humano ha tomado, por ejemplo, la energía hidráulica, solar, el viento, la fuerza nuclear. Si no fuera por inventores como Benjamin Franklin y Michael Faraday, no podríamos aprovechar la electricidad. No obstante, podemos estar seguros de que cualquier poder natural que exista no se compara con la fuerza y el poder de la palabra escrita o expresada. Dice, por ende, ningún alcance podría suceder si la persona no lo piensa primero y expone su idea con palabras. En estos versículos el apóstol Pablo pone énfasis en la manera en que los cristianos se hablan los unos a los otros. Puedes reconocer el poder destructivo o constructivo. Destruyes o construyes. Edificación de las palabras que expresamos. Y la pregunta número 4, ahí está también. La vamos a leer, la pregunta 4 dice, ¿qué palabras? Vamos a analizar en su mente, ¿verdad? Dice, ¿qué palabras puedes añadir? Si no tienes que le agregues, ¿verdad? A tu mente, a tu vocabulario que puedan ser de bendición a otros, ¿verdad? ¿Qué palabras no dices? ¿Verdad? Y hay muchas, ¿verdad?
Dios te ama y así animas a alguien, a un hermano Dios, o alguien que no conoce al Señor, Dios quiere bendecirte, Dios pelea por vosotros, y hay muchas de ánimo, o que no usa usted, que las usen para las personas, para los hermanos, para animarlos y todo. Ese es el título de la lección, ¿verdad? Animarnos mutuamente, ¿verdad? El cristiano debe enriquecer a sus oyentes con sus palabras, como el vendedor cuando le quiere vender algo y le vende o que casi le vende lo que le da, enseñando, ¿verdad? Y así debe ser usted, con la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Como cuando se come un platillo sabroso que a usted le gusta, el platillo más sabroso que le gusta, así es. Así debe compartir la palabra de nuestro Dios. Dice, Pablo amonesta al cristiano a que desista de hablar palabras corrompidas. Esto probablemente se refiere a las conversaciones indecentes que no tienen ningún valor para edificar los participantes, que no le ayudan a crecer espiritualmente, sino lo desvían de Dios, del pecado. En la Biblia, toda ofrenda a Dios tenía que ser sazonadas con sal. Levítico capítulo 2, versículo 3. Te echa la comida también la sal. Cuando disecan carne también, para que no se eche a perder, le echan sal. Carne seca. En Colosenses capítulo 4, versículo 6, Pablo dice, sea vuestras palabras siempre con gracia, sazonada con sal. Obviamente Pablo quiere que el cristiano piense de su conversación como un sacrificio aceptable. ¿Aceptable a quién? A Dios, todo lo hacemos para el Señor. Dios rechaza las conversaciones contaminadas con vulgaridades. Por otra parte, Dios quiere que nuestra conversación sea con sal, aceptable a Él y de bendición a todo creyente, para bendecirlo, no para destruir a la persona o al hermano. De ánimo, dice el otro punto, dice, el cristiano debe evitar contristar al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados cuando aceptamos al Señor, versículo 30. En este contexto, Pablo advierte contra contristar al Espíritu Santo, pero ¿cómo? Le pregunta en Romanos 8:26. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras oraciones. Dice que no sabemos cómo pedir. El Espíritu Santo arregla nuestra oración al Padre, ¿verdad? Él toma nuestra oración débil y la perfecciona ante Dios. Pero, ¿qué puede hacer con palabras corrompidas? Como cuando usted tiene en su mesa un montón de varias manzanas, ¿verdad? Una manzana que esté podrida contamina pues todo, ¿verdad? Todas las otras las va a echar a perder. En tales, y así son veces que no sean así nuestras palabras, en tales casos el Espíritu Santo es contristado dentro de nosotros. Es decir, que nos guía, dejarnos guiar por Él. Dice el otro punto, dice el cristiano debe evitar las groserías, ¿no? Si es grosero, dice palabras así, y ofrecer bendición. Versículo 31 al 32, el apóstol no ve valor alguno en la amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, ¿no? Todo lo malo. ¿Sí? Esto caracterizaba al mundo dominado por el pecado, pero el cristiano es una nueva criatura. Recuerden que el Señor nos liberó del pecado, nos quitó esas cadenas, no puede estar atado otra vez porque el Señor ya rompió esas cadenas. Ahora debían ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Esto no era desconocido, pues Dios primero había sido misericordioso con ellos y con nosotros, ¿verdad? Si lo ponemos hoy en día. No nos da conforme a nuestros pecados. Y la pregunta número 5. Identifica a alguien en tu iglesia que necesite ser animado. Si usted mira a este hermano que está triste, ¿verdad? O que está pasando por algún problema, ¿verdad? ¿Cómo le puede ayudar? ¿Cómo le puede animar? ¿Verdad? Ayude, a lo mejor Dios lo está poniendo ahí. ¿Serás tú el que lo anime?
o dejarás que alguien más haga el trabajo que a lo mejor nos toca hacer nosotros, ¿verdad? Que Dios lo puso enfrente de usted y usted lo está notando. Dice, en la página 112 está ya la conclusión, dice, ponlo en práctica. Esta lección no le ayuda si usted no la pone en práctica, como cuando usted va al doctor y le dan medicina fuerte y no se la toma, usted se unta una crema o no se toma la medicina, la pone debajo del colchón, ¿no? Dice, idea central, dice, necesitamos el ánimo de otros y ellos necesitan el nuestro. Dice, ponlo en práctica. Dios quiere que nos animemos mutuamente, unos a otros, ¿verdad? Anímate a ti mismo, ¿no? Yo a mí mismo y el hermano y la hermana a ella misma, y ese es el primer punto, son 3 puntos. Dice, anímate a ti mismo. Piensa en las promesas de Dios. Tienen que tener fe, porque todas las promesas que están ahí inscritas en la Biblia pueden ser suyas. Tienen que tener fe ahí, que Dios se las va a dar, pero tienen que tener fe. Dice que es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Y cobra ánimo sobre tus circunstancias. Todo lo que nos acontezca en nuestra vida, ¿verdad? Anímate. Alaba a Dios, cantos o lee la palabra. Alaba a Dios en medio de tus pruebas. El Señor Jesucristo, aún estando ahí en la cruz, Él salvó a uno de los que estaban ahí, uno a su izquierda y uno a su derecha, salvó a uno de ellos, ya que estaba agonizando, ¿verdad? Y Job también, a pesar de todo lo que había perdido, y él tenía ánimo ahí también, ¿no? Pero Dios es el que le da el ánimo. El segundo punto dice, anima a otro. Busca a un hermano que esté abrumado y dale ánimo. Recuérdale las promesas de Dios, pues la fe viene por el oír la palabra de Dios. Conoceréis la verdad os hará libres de las circunstancias, porque es el poder de Dios que obra en nuestra vida. 3, dice, testifica cosas que Dios ha hecho en tu vida, o tu testimonio, ¿no? Cómo Dios te ha ayudado y todo. Da tu testimonio de aliento que Dios ofrece que se lo pide en la reunión de estudio bíblico o en el servicio de adoración. Sé claro y breve. Eso usamos mucho tiempo, pero que sea específico en lo más importante, que es lo que necesitan oír los hermanos de la persona. Sé claro y breve, compartiendo la condición, la plegaria y los resultados, las circunstancias como estaba y cómo Dios lo ha ayudado hasta este momento, cómo le ayudó. Y el último punto dice, esta es la conclusión, dice, el ánimo es contagioso, y mucho más cuando brota de un creyente agradecido por la bondad y la misericordia de Dios. Debemos estar agradecidos siempre, hasta que vayamos hasta la presencia del Señor. Desde que recibimos al Señor, ¿verdad? Como lo que se han casado, ¿verdad? Cuando usted se casa con su esposa, que hay ese amor así en el Señor, ¿verdad? Ame al Señor y hasta que vaya hasta la presencia del Señor. Anímense y anime a otros, porque si no seremos como las manzanas, ¿verdad? Esa manzana que le dije, ¿verdad? Si tiene un montón, 12 manzanas, y cada una manzana echada a perder va a contaminar a las otras. Pero si usted tiene ese ánimo, va a animar a los hermanos, va a animar a su familia, va a animar en su trabajo, va a animar pues donde esté, que esté. Y eso es lo que Dios quiere, y ese título dice, nos alentamos mutuamente, ¿verdad? Aliente a alguien, aliéntese usted, alabe al Señor. ¿Para qué fue criado? ¿Verdad? Que Dios es creador, y todo lo que hagamos, hagámoslo como si lo estamos haciendo para el Señor. Y vamos a ir a Dios en oración esta mañana y así terminar la escuela dominical. Espero que sea de bendición esta mañana, y dice que su palabra nunca vuelve vacía. Vamos a orar para así terminar la escuela dominical. Aunque nuestros rostros, los que nos están escuchando ahí en el internet, dice, gracias Padre en este momento, Señor, cada uno de tus hijos, los que nos escuchan, Padre, que tú nos des ese
ánimo para animar a cada uno de las personas, Señor, que tú nos pongas enfrente, Señor, los que están pasando por necesidades, por enfermedades, por problemas, cual sea la situación, si es espiritual, que animemos, que no pues apachurremos, que nuestras palabras, Señor, que sean para dar aliento a todo el que nos escucha, como ese sazón, Señor, que tú nos ayudes y así animar a los hermanos y a toda persona, Señor, para que puedan venir al conocimiento tuyo, como el que no ha aceptado al Señor Jesucristo, que pueda venir a tus pies, Señor, y así ser una nueva criatura y dejar esas las malas palabras, sino andar en el Espíritu y no contristáis al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados cuando te recibimos en nuestro corazón como Señor y Salvador. Así ayúdanos, sé de bendición. En Cristo Jesús te lo pidemos, te damos gracias, Padre. Amén.